Ok, quería preguntarles a ustedes, antes de empezar la clase. ¿Qué es montaje? ¿A qué me refiero con montaje en el mundo audiovisual? ¿Qué es montaje? A ver quién me ayuda ahí, y yo no sé. ¿Nadie? 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 Hola, buenas tardes. Andrea. Em, lo voy a decir como yo creo que es, pues como la Vale, palabra. ¿Qué manda? vale equivocarse. Ok. Es montar varias imágenes o videos para crear una composición o una escena. Ok, perfecto. ¿Y qué diferencia hay entre montaje y edición de video? Mm, Tal vez que un montaje es como, o sea, como que se pueden usar varios, como distinto material para crear algo y digamos la edición tal vez es solo como, no sé cómo explicarlo, pero Trate. es que no sé cómo decirlo, perdón. Em, Tal vez solo usar como, o sea, como que va sin modificar tanto la escena o no sé, algo así. En cambio, en un montaje como que se puede mezclar distintos materiales. Te voy a dar un tip que no, en este no aplica, pero sí aplica a veces cuando pregunto. Se vale decir que es lo mismo, edición y montaje. Ok. ¿Será lo mismo? Em, Pienso que no. Bueno, es que es como lo que digo, tal vez es que una edición tal vez no necesariamente necesite como de otros elementos. En cambio, por ejemplo, en un montaje sí puedo usar diferentes imágenes y con varias imágenes armar algo o crear algo diferente. En cambio, No, una edición puede ser con una sola imagen. O sea, eso trataba de explicar, pero no sé, no sabía cómo. no, realmente la edición, Noel Burke decía, pues existe el montaje, no existe montaje sin edición, pero existe edición sin montaje. ¿A qué se refería? Que, por ejemplo, el montaje lo que es más expresivo. El montaje, todo montaje necesita editor, un editor, algo que lo una. Pero el montaje se convierte en algo más expresivo, no necesariamente narrativo, pero sí expresivo. En cambio, la edición es únicamente y técnicamente juntar las escenas y ya. Realmente es lo mismo, solo que dándole el toque de que sea más expresivo, más narrativo. Esa es la diferencia. A veces cuando, o le pueden preguntar a otro productor audiovisual o a otro profesor si quieren, y dependiendo del autor, les puede incluso decir que el montaje y la edición es la misma cosa, pero como les digo, yo basándome en algunos autores que he leído, yo me inclino a la balanza de que el montaje es una edición, pero con más, con mayor expresión, o con expresión, o con narración también. Ya les voy a explicar por qué no necesariamente tiene que ser narración. Hay diferencia entre expresión y narración. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ir con la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver introducción, qué es el montaje, cortes y transiciones en la edición, tipos de cortes y transiciones y conclusiones.
Vamos a empezar con que, ay, atrasaditos empezar. El montaje es una parte clave de la realización de una película. Siempre es en la parte de la postproducción. El montaje es el proceso de selección, organización y edición de material visual para crear una narrativa. ¿Ya? Aunque yo discrepo un poco con el decir narrativa y siempre creo que es una expresión y les voy a decir por qué en su momento, porque no necesariamente tiene que tener una narrativa. Cortes y transiciones son elementos fundamentales en el montaje que permiten que el espectador siga la narrativa de la película. Las transiciones son los movimientos entre escenas, mientras que los cortes son movimientos dentro de una escena. Ambos ayudan a contar la historia y mantener la atención en el público. Tipos de montaje cinematográfico. Hay distintas formas de clasificar un montaje cinematográfico. Está el popular, el más general, y también está, aquí les expongo, el de Sergei Eisenstein. Ya les hablaré cuando toque quién es Sergei Eisenstein y por qué es tan importante y por qué lo menciona tanto. Pero por ahora les puedo decir que el montaje cinematográfico es el proceso de combinar imágenes, sonidos y títulos para crear una narrativa visual. Los montadores usan diferentes estilos de montaje para diferentes efectos. Los estilos de montaje son el clásico, el narrativo, el estilo libre, el montaje musical y el montaje abstracto, entre otros. Con el montaje clásico, que es, ahí sí que su mismo nombre, clásico, es como el que más se utiliza, es un estilo de montaje cinematográfico que utiliza una secuencia narrativa lineal para contar una historia. O sea, lo que está haciendo es que gracias a esa unión, nosotros logramos contar la historia. ¿De qué me sirve un montaje? ¿Y de qué se vale el montaje? Eso no está aquí en la presentación. El montaje se vale muchísimo de la elipsis. ¿Qué es la elipsis? ¿Alguien me puede explicar qué es la elipsis? ¿Nadie? Ok. Miren, la elipsis te lo voy a explicar con la frase, ya se lo cambié. ¿Sí? Eh, que creí que tenía el micrófono encendido. Una elipsis es, usualmente se utiliza para cortar las partes aburridas de una película. Por ejemplo, cuando se viaja de un punto A a un punto B y no es necesario que explicar qué ocurre entre ese camino, porque no ocurre nada de interés para la historia, se hace ese corte. Perfecto. Yo diría no diría aburridas, sino que diría innecesarias. Aunque el término aburrido es precisamente lo que dice Hitchcock. Hitchcock decía que una película es la vida real quitándole las partes aburridas. Así decía Hitchcock. Y eso es gracias a la elipsis. Precisamente eso, es quitar las cosas. Les voy a dar un ejemplo que siempre doy ese ejemplo, pero vamos a ver si algunos tal vez ya se lo saben, que han recibido otra vez conmigo, no, pero veamos estas dos escenas. Imagínense, si quieren, cierren los ojos o no cierren los ojos, pero imagínense lo que yo les voy a decir. Imagínense una persona que está en una sala de espera de un hospital y en la sala de espera dice sala de espera maternidad. Entonces está en la sala de espera de maternidad. Él está ansioso, caminando de un lado para otro, pero está muy feliz, está contentísimo. Está hablando por teléfono, no se oye, no se entiende a quién está hablando. Imagínense la escena muda, no entiende nada. Pero él está hablando por teléfono, está feliz, se le nota la felicidad. Tiene globos alrededor, o sea, tiene un arreglo de globos en el sillón de la sala de espera. Está viendo el reloj a cada rato. Y incluso tiene una caja de puros puesta en una mesa en la orilla. Y está, como les digo, se le nota la felicidad, pero también al mismo tiempo esa ansiedad y nerviosismo, ¿verdad? Se corta la escena y la siguiente escena es la misma persona, hincada,
llorando desconsoladamente, triste, pero hecho pedazos, hincado, abrazando las piernas de un doctor que está, toda su bata de operaciones está completamente ensangrentada. El doctor está poniéndole la mano sobre la cabeza al señor que está hincado. Y a la par, cada uno en el lado izquierdo y derecho, hay dos enfermeras viendo la escena de ellos dos y llorando también, sacando sus lágrimas, mientras el otro está abrazando las piernas del doctor y está llorando desconsoladamente. ¿Qué pasó en medio? Nadie. La pérdida de alguien, ya sea el bebé o la esposa. ¿Algo más? O los dos, puede ser. O quizás, bueno, como está llorando, quizás sea de felicidad. Uno nunca sabe, depende. No, porque la idea es que está desconsolado. Está Desconsolado. bien. Ajá. Entonces, sí, si está desconsolado y triste, pues no queda otra opción que esa. O sea, no necesité contar la escena de en medio, no necesité describir una escena espantosa de sangre o de lo que sea y de sufrimiento, para que se entienda algo que pasó en medio. Les doy otro ejemplo. Les voy a dar la opción A y la opción B, y ustedes me dicen con cuál se quedan. O quizá el bebé no se parecía a él. Eso sí, no se me había venido a la cabeza. Pero bueno, un bebé recién nacido, todos son igual. Ok. Pues bueno, pues le digo en la otra, capaz de otro corto. Bueno, pues la cosa es que, eso estuvo bueno. Pues la cosa es que les voy a dar la opción A y la opción B y ustedes me dicen con cuál se quedan. Las dos van a hacer la misma cosa, pero me dicen con cuál les gusta más, cuál les llama más la atención. Imagínense que yo estoy sentado ahorita en el escritorio, en mi escritorio, y me paro, muevo la silla, me paro, me incorporo, agarro las llaves de mi carro que están sobre la mesa, le doy la vuelta al escritorio, la puerta que está del otro lado del escritorio, llego a la puerta, abro con la mano derecha, abro la chapa y salgo de mi oficina. Me atravieso la sala de conferencias, salgo de mi oficina y llego, mi oficina está en un cuarto nivel, entonces bajo el tercer nivel, bajo el segundo nivel, bajo el primer nivel y bajo el sótano. De hecho, no es mi oficina, pero bueno, bajo el sótano. En el sótano, yo salgo, me meto, empiezo a caminar por el sótano, camino 3 cuadras o 2 cuadras, imagínense que es un parque muy grande, camino durante 2 cuadras y me acerco al carro. En el carro, yo teniendo las llaves en la mano, empiezo a buscar la llave de la puerta del carro, meto la llave dentro del puerta, le doy vuelta, sube el seguro, abro la puerta, me incorporo, me siento en el sillón, arreglo el espejo de lado, arreglo el espejo de arriba, meto la llave, le doy vuelta a la llave, lo arranco, le pongo primero al carro, no, le pongo retroceso primero, retrocedo lo suficiente, luego meto primera, acelero, me voy y salgo del bloqueo. ¿Ok? Esa es la opción A. La opción B. La opción B es, yo estoy sentado en mi oficina, me paro, agarro las llaves, llego al estacionamiento del parqueo, abro la puerta, arranco y me voy. ¿Cuál prefiere? ¿Sí?
Entonces, eso es una elipsis, precisamente. Exactamente, la B. ¿Por qué? Porque es más fácil, no tenían que saber que yo bajé gradas, que yo hice esto, que yo hice lo otro. No tuvieron que saber nada de eso. Lo importante en esta historia, si me hubiera pasado algo durante ese recorrido de que me hubiera caído unas llaves, o si me hubiera caído el papel, un papel importante o algo así, posiblemente. Pero mientras no haya pasado absolutamente nada. No tenían por qué saber que yo bajé gradas, tenían por qué saber que yo tuve que meter la llave dentro del carro, no tienen que por qué saber que yo arreglé los espejos, no tienen que saber nada. Lo único que les interesaba saber era que yo me paré de mi escritorio y me fui en mi carro y me fui a algún lugar. Entonces, eso es quitar las partes aburridas. Eso es la elipsis. Y entonces el montaje clásico, regresamos a esto, se vale de eso, de quitar las partes que no son necesarias para la narrativa y que sin esas partes se entienden. Entonces el montaje ayuda a cortar lo necesario para poder contar ese texto. ¿Ok? Aparte está el montaje narrativo, que como su mismo nombre lo dice también, es narra, dice una historia. El montaje narrativo es un estilo de montaje cinematográfico que combina diferentes elementos de narración. Esta técnica se utiliza para enfatizar ciertos aspectos de trama y contar la historia de manera creativa. El otro es como más lineal, más como que voy by the book, ¿verdad? Y voy diciendo nada más qué es lo que necesito para entender la historia. Y este se vale de ciertos elementos, ya sea por cortes, transiciones o por la misma historia como tal, para contar una narrativa distinta. No tanto distinta como tal vez de distinta forma. Montaje de estilo libre. El montaje de estilo libre es una técnica de edición cinematográfica que permite a los editores experimentar con diferentes estructuras narrativas para contar una historia. Esta técnica se utiliza para explorar los elementos narrativos como la edición de sonido, la música y la imagen. Doy un ejemplo, por ejemplo, Naiko Ikatsi es una película que está en contra de la guerra, ¿verdad? Que solo son elementos, ni siquiera son elementos filmados, sino que son elementos agarrados de otras tomas, de otras cosas, y se fueron editando, poniendo para que tuvieran algún sentido como de contexto. Pero se valieron del montaje únicamente y no de la filmación ni de la producción para expresarlo. El montaje musical, pues este es como el más fácil de entender, ¿verdad? El montaje musical combina la música con la edición de sonido. Los editores pueden experimentar con variaciones en el tono, el ritmo y la intensidad para lograr un efecto deseado. Más que todos son los videoclips, ¿verdad? O los musicales de las películas. Y el montaje abstracto es una forma única de combinar elementos visuales y sonoros para crear una narrativa sin diálogo o que esté carente de narrativa, pues también. O sea, el cine abstracto puede estar carente de la narrativa, por eso les decía que no necesariamente es narrativa. En su 90%, por decirles un número, o más, 95%, el montaje tiene una narrativa. Pero hay un pequeño número que no requiere una narrativa, sino que únicamente es expresiva, que es este cine abstracto o cine experimental, ¿verdad? Que se vale del montaje abstracto. Y el montaje abstracto suele incluir imágenes, sonidos, música y texturas. Les voy a enseñar un videito. Quiero ver, hacer una cosa. Voy a ponerles un video. Este video se llama Dots, que es de Norman McLaren. Norman McLaren es fue un profesor en Canadá, era británico, pero dio clases en Canadá, en la Escuela de Cine de Canadá, y que tenía mucho cine experimental. Entonces dura poquito, pero esto, ante todo, está hecho con témperas, con papel y la música.
Ok. Entonces, pues esto es el cine abstracto, hay mucho cine abstracto. Es otra de las razones por las que se expresó, otra de las formas con las que se expresó muchos pintores de la época de los principios del siglo XX, junto con la fotografía, pues entonces vieron el cine como una alternativa para expresarse, y no solo con la pintura. Y este es un ejemplo de eso. Pero también existe otra clasificación. Y esta es la clasificación según Sergei Eisenstein. ¿Quién es Sergei Eisenstein? Sergei Eisenstein fue un soviético que investigó mucho sobre el cine. En la época de 1910, 1920, los soviéticos tomaron el cine como algo muy serio. Muchos de los soviéticos empezaron a teorizar cine. No solo hacer, sino que teorizar cine. Investigar sobre sus impactos, sobre la importancia del cine desde el ámbito político, ¿verdad? El cine político nació prácticamente con Sergei Eisenstein y el cine de protesta, etcétera, etcétera. Su película que para muchos marcó el antes y después del montaje. De hecho, Bush también habla sobre los sistemas de reproducción institucional y sistemas de reproducción primitiva. Eso lo marcó mucho Eisenstein cuando pasó de primitiva a institucional con el acorazado Potemkin en 1925. Ahí fue donde Eisenstein empezó a hacer que la edición tuviera un sentido y no cuando hablas Burke de los modos de representación primitivos, hablaba como que si nosotros fuéramos al teatro. El cine era como que fuéramos al teatro, nosotros miramos un cuadro y ellos estaban ahí y ya. En cambio, Eisenstein logró cambiar eso, ¿verdad? Gracias a la edición. El montaje cinematográfico moderno, que es a quien se le adjudica a Eisenstein, propuesto por Eisenstein, sobresale por su uso único de cortes, transiciones y líneas temporales para una narrativa donde la edición es parte de ello. Les voy a enseñar mi clásico, siempre lo pongo, pero una de dos, o se cansan de verlo o se les olvida, así que veamos. Bueno. Un poquito largo, pero realmente ver esto es ver la historia del cine. Esta es la escena más famosa de el acorazado Potemkin, que es la escalinata de Odessa. Odessa, no sé si oyeron Odessa. Odessa ahora es Ucrania. De hecho, es de las ciudades que ahora están invadidas y tienen conflicto. Odessa, pero esa es muy famosa. La escalera se volvió muy famosa gracias a esta escena, que en esta época era parte de la Unión Soviética, o sea, era parte de Rusia, digamos, aunque realmente Rusia no era la Unión Soviética, sino que Rusia era parte de la Unión Soviética, y Ucrania también, y Odessa. Vean la escena. Dura 10 minutos, pero vale la pena. Y quiero que lo comenten.
donde es la parte más famosa y muy importante de la escalinata.
Bueno, esta es la escena de la escalinata de Odessa. Es famosísima porque aquí ya hay ángulos, ya hay cortes que tienen un sentido, ya están expresándose los cortes, y no simplemente es como que lo estoy viendo en un teatro ya. Hay ángulos de cámara, fíjense la escena más fuerte que es cuando cae el carruaje del niño. Bueno, hay varias escenas fuertes, pero que va cayendo el carruaje del niño, o la señora con los lentes quebrados, ensangrentada. Todos estos elementos, utilizando close-ups, utilizando distintos tiros de cámara y los cortes, hacen que se exprese de una forma distinta a como que si lo estuviéramos viendo, pues, de una forma plana, digamos. ¿Verdad? Y esto es también en sistema. Entonces, él propone 5 formas de montaje. El primero es el montaje métrico. El montaje métrico, los principios del montaje métrico se basan en la sincronización precisa de elementos visuales y sonoros con el ritmo de la música para crear una narrativa dinámica. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí es mucho más importante la música que la imagen. No importa si la imagen hasta cierto punto tiene algún sentido una con la otra, tal vez sí tenga la misma temática, pero no que no esté expresándose algo en el video como que se está expresando más con el sonido. Esto se presta mucho en los videos musicales, ¿verdad? Que siempre se están dependiendo solo de, más que todo, del ritmo de la música. El montaje métrico se caracteriza por su uso de patrones rítmicos y la sincronización de imágenes y sonidos. Aparte está el montaje rítmico. El montaje rítmico combina elementos visuales y sonoros para crear una narrativa que se basa en la música y el ritmo. Los patrones rítmicos, los efectos de sonido y la sincronización de imágenes se utilizan para contar una historia. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que pretende el montaje rítmico? El montaje rítmico sí tiene más importancia, o sí le está prestando importancia la imagen. Ya trata de contar una historia combinada entre el sonido, aunque sigue predominando el sonido, y la imagen, que sí termina de cerrar la idea, la imagen. Por otro lado está el montaje tonal. Aquí es donde se combinan los dos, ¿verdad? El montaje tonal combina diferentes elementos visuales y sonoros para contar una historia mediante la manipulación de la tonalidad de la música. Aquí juega mucho el leitmotiv o la música que realmente tenga que ver con las emociones. Si hay una música tonal muy fuerte, entonces la edición va a ser muy brusca, o si es una tonalidad muy suave, pues todas las ediciones de silencio, los cortes, van a ser mucho más suaves. Los cambios de tono de uso de instrumentos y la sincronización de secuencias de audio y video se utilizan para la narrativa visual. El montaje asociacional es el montaje que busca conectar imágenes y sonidos con el fin de establecer una relación entre ellos. Esta técnica se utiliza para establecer una conexión entre ideas y construir la narrativa de la película. Aquí no es tanto de jerarquías entre el sonido y el video, sino que tratar de hacer una armonía entre sonido y video. En las otras sí hay jerarquías, a veces pesa más la imagen, a veces pesa más el sonido. En este caso no es ninguna jerarquía, sino que realmente tengan sentido las dos, de un mayor sentido. Y por último, el montaje intelectual. Este es el más complicado. El montaje intelectual se refiere a la creación de una narrativa a través de asociación de imágenes, sonidos y archivos de video que no tengan una conexión lógica entre ellos. Esta técnica se utiliza para crear asociaciones entre ideas e imágenes y contribuir a la narración de la película. Cuando se hacen cortes o imágenes que no tienen nada que ver una con la otra, pero que realmente están mostrando algo, ahí ese es un montaje intelectual. Les voy a enseñar un fragmento chiquitito, se me ocurre, que vamos a ver. Miren,
Esta es una película que se llama Requiem for a Dream, de Darren Aronofsky. Si no sabe quién es Darren Aronofsky, ahorita se volvió famoso por su película The Whale, con la ballena, donde está nominado Brandon Fraser. Pero él es muy controversial. Solo les voy a explicar un poquito. La película, no les voy a dar ningún spoiler de la película, es muy buena si la quieren ver. Fuerte, 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 fuerte. Es así de aquellas películas que se necesita estómago para verla. Pero es muy buena. Pero para darles un poquito y entiendan el contexto. Trata de tres jóvenes totalmente drogadictos y qué hacen. La película trata de qué hacen para obtener la droga, qué hacen todo el proceso que hacen con darle a obtener las drogas, ¿verdad? Entonces, y también está la mamá y hay un montón de cosas, pero en resumen casi que es eso. Pero quiero que vean esta escena. Esto es un montaje intelectual, precisamente. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Bueno, esta leí la de raíz, pero ahorita vieron la original. Entonces, esto es un montaje intelectual, ¿vieron? Es una lluvia de ideas, lluvia de imágenes. Incluso a veces dirán que tiene que haber un dólar aquí, pero el dólar es para utilizarlo y hacerlo como pajilla la cocaína y cómo cocinan la droga. Todo esto, un montón de imágenes, una lluvia de imágenes. Está diciendo es cómo se está drogando, gente. Eso es. Bueno, ahora los cortes y las transiciones del montaje. Los cortes y las transiciones son herramientas fundamentales para el montador o para el editor. Estas herramientas permiten al editor contar la historia de una manera más eficaz. Ahí es donde entra la elipsis, que ya platicamos que es la elipsis. El montador debe tener en cuenta la narrativa, el ritmo y el tono de la película para seleccionar los cortes y transiciones necesarios. Los cortes y transiciones también deben usarse para enfatizar la emoción, darle más fuerza a la narrativa o la acción de la película. Un montador puede usar cortes y transiciones para crear una atmósfera de suspenso o para enfatizar un momento importante. Entonces, por un lado, los cortes se utilizan para pasar de una toma a otra. Estas tomas pueden ser planos generales, planos medios, primeros planos, todo esto que ya lo vieron ustedes lo saben de memoria. No necesitamos irnos a ver qué es un plano general, que son planos medios, planos con close-ups, etc. Y los cortes se usan para mostrar la acción desde diferentes ángulos o para enfatizar una emoción o reacción. Los cortes también se utilizan para cambiar el ritmo de la película. Un montador puede usar cortes rápidos para acelerar la acción o cortes lentos para crear una atmósfera de suspenso. ¿No? Todo depende de cómo lo queramos. Y las transiciones, generalmente, no necesariamente, pero generalmente son para pasar de una escena a otra. Sí pueden pasar de una toma a otra, pero generalmente son para una escena a otra. Y esas transiciones pueden ser fades, wipes, dissolve, o incluso más sofisticadas, como wipes más sofisticados. Las transiciones se usan para mostrar el paso del tiempo, para conectar escenas relacionadas o para enfatizar un cambio de lugar. Las transiciones también se usan para cambiar el ritmo de la película. La puede ir muy rápido y tratan de ralentizarlo o viceversa. Y un montador puede usar transiciones rápidas para hacer la acción y lentas para crear también más suspenso.
Uno de los cortes más comunes es el cutting in action o corte en acción, que lo que hace es conectar escenas de manera fluida, permitiendo que la acción continúe sin interrupción. Esta técnica también se conoce como corte de movimiento y utiliza para crear la sensación de continuidad entre escenas. Esto lo que pasa es busca una acción en específico y esa acción es la que conecta de un ángulo a otro para que no se pierda continuidad. Entonces, les voy a enseñar. Por ejemplo, les tengo un videito. Miren. Con un golpe, generalmente con los golpes, o digamos cuando agarran, o las puertas. Entonces, estos son los cutting in action. Cuando encontramos un punto de acción, generalmente son puertas, golpes, algo que somate o algo así, y eso, ahí es donde se hace ese corte especial. Es el cutaway o cortar en segundo plano, se usa para llevar el foco de la audiencia a una escena o otra sin interrupciones. Esa técnica se usa para dar al espectador una sensación de continuidad entre las escenas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos conectar una con la otra y posiblemente pueden pasar dos cosas. Cuando no tiene ningún sentido una con la otra y entonces la de en medio te ayuda a conectarla, o es imposible conectarla de otra forma, van a ver también, o a veces simplemente es para darle un poco más de sentido a la escena entera. Veamos. Por ejemplo, en esta, la placa, en Back to the Future, la placa hace que se conecte una escena con la otra. You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. Por ejemplo, esto se los voy a repetir. Esta no tiene nada que ver un Mickey Mouse que les va a salir ahí, pero es para poder conectar el efecto especial con el maquillaje. Van a ver. Pretty good idea. O por ejemplo, para recordar, así como aquí en Seven, que solo con un pequeño cutaway hace que recuerden cosas. Last night I was... ¿Ok? Luego está el cross-cutting. El cross-cutting se usa para crear una conexión entre dos personas diferentes para mostrar la relación entre ellas o para crear una sensación de anticipación. Esta técnica se usa para aumentar la tensión dramática de la narración a la vez proporcionar al espectador una comprensión profunda de los personajes en la historia. Se utiliza mucho cuando se está hablando por teléfono, por ejemplo, qué es lo que está pasando de un lado a otro. Y creo que el mejor cross-cutting o los primeros que se pudo haber imaginado fue cuando Potter hizo una película que se llama The Life of American Fireman, o en la vida de un bombero americano, que es de 1904, si no estoy mal, 4 o 5, que era increíble para ellos. Para nosotros, vemos una película así, nosotros lo vemos de lo más normal. Pero imagínense en ese tiempo cuando empezaba el cine, cómo podían conectar en dos mundos distintos, cómo podía yo ver dos cosas al mismo tiempo. La película trata de un incendio y que el bombero rescata a una mujer con su bebé de una casa que se está incendiando. Pero lo interesante es cómo poder ver que al mismo tiempo que se está incendiando la casa, el bombero está en la estación de bomberos. Y esa combinación de lo que está pasando en la casa con lo que está pasando en la estación de bomberos o en el recorrido de la calle cuando va llegando a la casa los bomberos, eso era imposible. Ahora, como les digo, el cross-cutting y para nosotros es de lo más sencillo, pero en esa época era algo totalmente
impensable. Se los voy a enseñar. Las llamadas telefónicas, como les digo, cómo conectar dos lugares totalmente distintos. Por ejemplo, esto que crear tensión. Aquí es donde se crea tensión muchísimo. O, por ejemplo, también lo que pasa es que transporta no solo en espacio, sino que en tiempo para recordar, por ejemplo. Don't move. I don't want you to catch your own throat. Bueno, otro sería el jump cut. El jump cut es un corte abrupto dentro de una escena para crear un efecto de enfriamiento o cambiar el ritmo narrativo. Puede ser o enfriamiento, también puede ser aumento de ritmo, ¿verdad? Este tipo de corte se usa para enfatizar una acción específica y crear una sensación de fluidez y movimiento para crear una sensación entre escenas sin usar transiciones. Lo que muchas veces lo que hace es también ahorrarse tiempo. Cuando es algún proceso muy largo, empiezan los jump cuts muy seguiditos y entonces hace que esto no se vea tan, no haya necesidad de tanto tiempo para ver lo que sí se puede entender. Vean, por ejemplo. Let go of me! Don't! ¿Dudas hasta acá? Que yo sigo hablando y hablando. Pero quiero terminar antes de que me quede sin voz. ¿No ven? Y disculpen que ando rapidito, pero ya siento que me entra un ataque imposible de hablar. Luego está el match cut. El match cut es un corte entre escenas que mantiene una conexión visual para conectar dos situaciones. Puede ser algo que se parezca mucho, así como lo que ven en esta imagen, que se parecen las dos imágenes, cómo están posicionados los personajes. O efectos de cortes que usan para sugerir una relación entre dos escenas separadas, totalmente fuera de lo normal una con la otra. ¿Verdad? Veamos. Algunos ejemplos. Come on, guys, let's get to work. Yeah. Esta escena es es un match cut que realmente es el match cut más famoso, porque digamos esta puede ser un cambio espacial o algo. Hay algunos que son match cuts de corte temporal, pero en esta es un corte temporal de miles de años. ¿Por qué? Porque este es de la película Odisea 2001 de Stanley Kubrick, y pasa de la era de los monos, cuando empezaron a utilizar los huesos como herramientas, cuando todavía la evolución de Darwin y que todavía no existía el Homo sapiens, y empezaron a utilizar los huesos a, a nuestra época, digamos, que es un poco futurista, no es un poquito más fuera de la realidad, pero pues, un poco futurista, a nuestra época con naves espaciales. Entonces, ¿cómo hacer ese match? Es famosísimo y es impresionante. Cómo saltarse más de 3000 años en un poquito. O también puede ser con acciones. Por ejemplo, esta persona que está escupiendo y cae en otro lugar. O de noche y de día. O de oscuridad a claridad. O de tiempo. Exacto.
Entonces, ese es el match cut. Luego está ya en transiciones, el fade in, fade out. Muy fácil de entender. Entonces, me imagino que lo entienden perfectamente. Los fade in, fade out son técnicas de edición que se utilizan para crear efectos de desvanecimiento de la imagen o audio al principio y al final de la escena, o combinadas lo que hacen es una entrada de paso de tiempo, ¿verdad? El fade out se usa como una edición entre escenas, mientras que un fade in se usa para comenzar una escena. Pero realmente lo que pretende, y es algo tan sencillo que les pongo solo un ejemplo, que es simplemente que pase el tiempo. Es nada más eso, que va pasando el tiempo. El dissolve parecido al fade in, fade out, solo que no existe negro en medio, sino que es de una imagen a otra. Consiste en la transición de dos escenas, donde la primera se desvanece gradualmente, mientras la segunda aparece, ¿verdad? Ese también es para describir tiempo o contar historias rápidas. Miren ahí. These are commonly used in montages as well, and also can represent a passing of time. Esto no es un jump cut, esto es una disolvencia. Lo utilizan mucho para el fin de las cosas. O para las transformaciones, se utiliza mucho a principios del cine. ¿Ok? Por otro lado tenemos el smash cut. El smash cut es una técnica de edición que se caracteriza en cambio súbito de la escena. Algo que realmente nos va a cambiar completamente, algo que no tiene nada que ver, sino que se va a nosotros inteligentemente lo vamos a entender. Inteligentemente no digo que solo los inteligentes lo entienden, sino que de una forma racional lo vamos a entender. No necesitamos de una explicación, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Generalmente en respuesta a una situación estresante o cómica. Esta situación se utiliza para cambiar rápidamente la dirección de la historia, creando un impacto visual. ¿Veamos? Se utiliza mucho cuando se despiertan después. Luego está el iris. El iris es una técnica de edición muy vieja, ¿verdad? Se utilizaba mucho. Se utiliza muy poco ahora, muy poco. Antes se utilizaba muchísimo. Sobre todo para terminar las películas y enfatizar algo en algún punto en específico. Y esto se utiliza para dar un toque cinematográfico en la película con un cambio sutil, pero como les digo, siempre enfatizando algo en específico. Bueno, luego está el wipe, que el wipe lo utilizaba muchísimo, o lo utiliza mucho, George Lucas en Star Wars, utiliza muchísimo el wipe. En la época de los 80s se puso muy de moda los wipes, pero hoy en día ya casi no se utilizan porque los wipes, y soy de esa opinión, mucha gente opina de que los wipes lo único que hacen es distraer más que informar, distraen. Entonces, por eso es que ya casi no se utilizan mucho los wipes muy exagerados, pero existen y eso es inevitable decir que existen, que no existan.
Ahí está Star Wars con sus famosos wipes. Y ahí hay wipes para todos los gustos y las ganas. ¿Ok? También está, ya por lo último, el Invisible Cut, que esto se utiliza mucho cuando queremos hacer planos simulados de frecuencia. ¿Cuáles son los planos secuencia? Son cuando no hay cortes, cuando se queda completo. Hay muy pocas películas que realmente son planos secuencia, como El Arca Rusa o Victoria, o algunas que otras que esas sí son completamente una sola toma. Pero no nos confundamos como con Birdman o como 1917, que pareciera que es una sola toma, pero realmente se vale mucho de los cortes invisibles. Los cortes invisibles es cuando va pasando algo y de repente pasa algo muy oscuro y entonces se pone tan negro que después aparece en otro lado. Son cortes que no se notan, ¿verdad? I'm back. Perfect time. As you know, endorsed by the PTA and the North American Teachers Foundation. We're coming to get you, Barbara. Este es un Invisible Cut muy interesante, porque ahí aquí ni siquiera se nota para nada, y lo que hace es que en esta película Paul Newman, que es el actor de la película, no sabía barajear cartas como un profesional. Lo que se hizo fue contratar a un profesional para barajear las cartas y en algún momento ya aparece Paul Newman manejando las cartas. Miren. Entonces miren, hace el truquito, que siempre aparece el as. Y en algún momento, les voy a decir en qué momento, ahí hay un corte. Y esas ya son las manos de Paul Newman. El L-Cut, aquí ya nos estamos refiriendo con el audio. El L-Cut es una edición, es una técnica de edición que se usa el sonido en una escena para anticipar la imagen de la escena. ¿Qué quiere decir? El sonido entra primero y la toma después, ¿verdad? Las técnicas se usan para enfatizar la transición y reforzar la narrativa de la película. Primero el sonido, luego la imagen. O sea, realmente se mantiene el sonido. Have to take this abuse much longer. They don't serve fried chicken and watermelon on a daily basis in my mess hall. Oh, yes, sir. That you, John Wayne? Is this me? Ustedes como ven aquí, el sonido se mantiene de la escena pasada, se mantiene mezclada con la escena, con la toma nueva, y hace que se fusionen las dos. Y aparte está el J-Cut. El J-Cut es lo mismo, pero al revés. Es el sonido, pero en este caso se anticipa el sonido de una escena antes de que aparezca la imagen de la pantalla. ¿Verdad? Aquí en el otro se mantenía el sonido de la escena pasada o de la toma pasada para entrar a la nueva escena o toma, perdón. Y en esta es que se anticipa el sonido y entra el sonido de la toma original. Es al revés el J-Cut al L-Cut. I can't. I gotta go home. Hey, Gordy, I got something for you. This, my friend, is for you.
That's all it is. They're like the police department for wise guys. Plus, you can't take them underwater, and if you do... Y por ejemplo, lo interesante es que incluso un objeto escondido aparece gracias a el J-curve. Plus, you can't take them underwater, and if you do, they... Nice. Y solo para terminar, les quiero hablar sobre el efecto Kuleshov. ¿Alguien sabe qué es el efecto Kuleshov? Nadie. Ok, el efecto Kuleshov. Ya ven, eso deberían de saber. El efecto Kuleshov, precisamente el que lo inventó fue Lev Kuleshov. Y es lo que hablaba, el efecto Kuleshov es una técnica de edición cinematográfica, que lo va a leer, que consiste en la combinación de dos o más imágenes para crear una nueva interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo? Realmente es una imagen con una imagen yuxtapuesta en medio, con dos imágenes con una imagen yuxtapuesta en medio, que crean una sensación distinta. La que está en medio crea una sensación distinta dependiendo qué sea esa imagen. Hay un experimento, hay dos experimentos que los pueden buscar en internet, pero me libro de responsabilidad de que ustedes lo vean. Sobre todo el segundo experimento. El primero lo pueden ver, no hay ningún problema. Pero el segundo experimento es bastante fuerte. Sexual y todo, es un poquito bastante fuerte. Lo pueden conseguir, de hecho está en YouTube si lo buscan, pero sí es un tanto fuerte. Entonces, el libro de responsabilidad, si lo miren, el primero es fácil, pero, y esos son los experimentos de Kuleshov, en la época de los 20, como les decía, con los soviéticos junto con Einstein y Sigabertov y todos los demás. Pero, la mejor forma de explicar, como me encanta cómo lo explica, es Alto Skishko. Les voy a enseñar este video para que entiendan de qué se trata el efecto Kuleshov. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. Vengo de ejercicio tan sencillo que tan importante que es el efecto Kuleshov. Todo lo que nos puede decir con tan solo cambiar la imagen del medio. ¿Sí? Entonces, eso es también parte de la edición, saber utilizar bien el efecto Kuleshov. Pues bueno, como les digo, me fui rapidito a darles la explicación entera. Por medio que me pasa precisamente lo que está pasando, pero cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Todo claro. ¿Ok? Pues bueno, qué bueno que todo claro.